Hola, ¿qué tal? Soy Merlin Mejías, cursante de la materia Gestión Empresarial de la sección Saya E de la Universidad Fermín Toro. A continuación les voy a explicar un poco sobre lo que es la gerencia y un pequeño análisis acerca de la evolución histórica de la misma. Empezando por conocer que la gerencia es la ciencia que enseña de forma más eficaz a las empresas de cómo ir hacia las metas previamente fijadas. Estas metas se dan mediante un proceso social que lleva a una responsabilidad de planear, regular y ejecutar las operaciones de una empresa para lograr los propósitos. También se podría entender como la habilidad de prever, organizar, mandar, coordinar y controlar dichas operaciones. Además de estas, un gerente debe cumplir con ciertas funciones de forma simultánea para poder llegar al éxito. Específicamente son 4. Y empezamos con el planeamiento. Este establece que cumplan con los medios necesarios para poder cumplir con los objetivos. En segundo lugar está la organización, la cual determina cómo se llevará adelante los planes elaborados en el proceso anterior. En su parte, la dirección se relaciona con la motivación, el liderazgo y la actuación dentro de una empresa, y el control, por su parte, su propósito general es medir en forma cualitativa y cuantitativa la ejecución de los planes y su futuro éxito. Existen también varios tipos de gerencia. Por nombrar algunas, está la gerencia patrimonial, que es aquella donde los puestos, los principales y los cargos jerárquicos son asignados a los presidentes o propietarios de la empresa. Está la gerencia política, que es donde aquellos puestos gerenciales se asignan a aquellos que están afiliados o tienen lealtades políticas definidas. Y la gerencia por objetivos es donde los esfuerzos se dirigen hacia una meta en común. Yéndonos un poco a lo que es la evolución histórica de la gerencia, podemos decir que tuvo origen en las antiguas civilizaciones de Egipto y de Roma. En Egipto, con la aparición de la estructura, y en Roma, con el Estado. Más adelante aparecen otras instituciones, como lo es la Iglesia Católica y el Ejército, que es donde se aprenden a organizarse y a jerarquizar más los poderes y los puestos de trabajo. Más tarde, pero en mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, entra lo que es la Revolución Industrial en Europa. Desde allí surgen infinidades de transformaciones, tanto socioeconómicos, tecnológicos y culturales, expandiendo como tal el comercio y logrando que la mano de obra fuera totalmente reemplazada por las máquinas. Por ende, los trabajos son realizados en menor cantidad de tiempo. Y desde allí surge la definición de lo que hoy conocemos como empresa, dando también el nacimiento a la conocida gerencia o gerencia administrativa. Su concepto va sujeto de acuerdo al punto de vista de cada quien o de acuerdo al punto de vista de la empresa, pero de manera global se podrá decir igualmente que la palabra gerencia como tal se utiliza para denominar al conjunto de empleados de alta calificación que se encarga de dirigir y de gestionar los asuntos de una empresa. Este término también se podría utilizar para nombrar al gerente general o al director general de dicha empresa. Este, por su parte, tiene que cumplir ciertas funciones como coordinar los recursos internos, representar a la compañía frente a terceros y controlar las metas y objetivos. Asimismo, podríamos hablar también sobre la historia gerencial en Venezuela, pues siendo un país monoproductor, su principal recurso es el petróleo, el cual fue explotado a principios del siglo XX. Y con ello llegó la inversión del capital privado extranjero, que llevó a aquel conocido modelo económico capitalista, donde se instalaron dentro de todas las líneas gerenciales conocidas y por conocer. Del mismo modo, se encontró que durante todo el transcurso del siglo XX, grandes inversiones de empresas extranjeras y nacionales eran lideradas por pequeñas élites. Esto quiere decir que eran lideradas por pequeños grupos de personas que tenían un rango jerárquico mayor al de otras, y estas estaban instaladas dentro de este mismo modelo económico.
pues por otra parte los gobiernos estaban asociados con los grandes gerentes capitalistas, tanto nacionales como internacionales, y entre ellos tomaban las decisiones acerca de nuestro país, queriendo decir pues que el papel de mediador y de regulador del Estado como gerente principal pasaba a ser a un segundo plano, y desde allí es que se crea en materia administrativa el cargo de gerente al puesto más alto y el de mayor prestigio. En este sentido, la cultura del petróleo y toda actividad económica que tenía como motivación el oro negro, o conocido también como el petróleo, necesitaba colocar a alguien en el puesto de gerente, lo que elevaba a un máximo su nivel jerárquico. Entonces, el modo de gerenciar el país en todos los niveles, en todos los aspectos, desde empresas al Estado, también tenía su cuota, pues el pueblo estaba dirigido por personas ineficaces e ineficientes, producto de la adopción del modelo capitalista y de la insensibilidad social. En fin, la gerencia venezolana, llámese Estado o capital privado, falló en aquel entonces gracias a la avaricia que caracteriza a todo el que promueve el régimen capitalista, además de carecer de tareas y valores conocidas como la responsabilidad, la actividad, la conducción, la dirección, la administración y la coordinación, puesto que son características fundamentales y esenciales para la aplicación en cualquier gerencia, ya que un verdadero líder debe saberlas aplicar dentro de su empresa y con sus empleados, o llámese también sus colaboradores. Entonces, así podemos ver que la gerencia no es nueva en la historia de la humanidad, sino que es una ciencia antigua que ha evolucionado sumamente con el pasar de los años y ha tomado aportes de varias civilizaciones y cambios históricos significativos en la vida de los hombres. Se podría decir que estos cambios y estos aportes han hecho que la gerencia hoy en día sea parte fundamental en la vida y en la economía de cada país y de cada individuo. Y por eso de esta forma se puede concluir que la gerencia es una mezcla de razas, de culturas, de costumbres, y de cada quien la adopta a su punto de vista. Pero eso no quiere decir que al momento de aplicarla se pueden recibir varios significados y varias funciones, y que va a estar siempre regida por las mismas características y los mismos principios gerenciales. Muchas gracias.